Bueno, este, a continuación, colocaremos la intervención del psicólogo clínico, el licenciado Geugol Álvarez. Hola, bienvenidos a este primer seminario de autismo enfocado en la integración de la psicología, la educación y la sexualidad. Mi nombre es Geugol Álvarez, psicólogo, maestrante de psicología clínica y sobre todo humano. Gracias por conectarse a este nuevo saber, a estos saberes, ¿no? Y poder compartir este tema tan apasionante, ¿no? Tan interesante. Y más el que me toca a mí, que sería el arte terapia en los entornos del trastorno del espectro autista o el TEA. Este curso taller está direccionado para tener herramientas efectivas para trabajar con personas con TEA, pero trabajar desde las artes. Cómo el proceso artístico, cómo el arte terapia puede ayudarnos a padres, representantes, docentes, especialistas, psicólogos, orientadores, a poder abordar un tema tan delicado y tan importante en la actualidad, como es el arte terapia y poder abordarlo con las personas que están bajo el espectro del TEA. Debemos indicar o resaltar cuál es la importancia de este enfoque terapéutico alternativo. ¿Cómo es el arte terapia? El arte terapia, una de sus principales funciones, sus principales norte es dar voz a lo que tal vez es difícil expresar. Dar ese sentimiento, esa manera de poder expresar eso que internamente o no sé expresarlo o no identifico o no puedo comprobar su expresión. El arte terapia tiene la gran ventaja de poder explorar el inconsciente, de poder explorar ese mundo, proyectivo, ese mundo lúdico que todos los seres humanos tenemos internamente, diferentemente estemos bajo un espectro o no. El arte terapia nos da la oportunidad de poder tener esa voz y que se pueda canalizar lo que sería esa información a través de las artes. Entonces, una de las principales norte del arte terapia es eso, es dar voz. Esa voz a cada una de las personas que puedan o tengan la oportunidad de conectarse con el arte terapia y los procesos terapéuticos. Historia breve de la arteterapia. Bueno, podemos indicar que los orígenes de la arteterapia se desarrolló en la Primera Guerra Mundial del siglo XX. Empieza el proceso a la mitad de lo que sería el siglo XX, ¿no? En este desarrollo de la Primera Guerra Mundial hay un doctor que queda lesionado, queda herido, y él busca los procesos de sanación en el arte. Entonces, su proceso del arte agarra que él empieza a dibujar, a pintar, y todos los eventos que habían sucedido en los procesos de la guerra, y encuentra que él puede canalizar. Él dice, bueno, pero que yo voy a pintar o a dibujar solamente la parte horrible de la guerra, si también en ese espacio donde yo estaba habían unos árboles, habían pájaros, había otras cosas. La guerra estaba allí, los eventos de la guerra estaban sucediendo, y eso él indica que eso no lo quiere él minimizar, pero también habían otras cosas, también habían otros elementos. Y él empieza a dibujar esos otros elementos, esos árboles, esos pájaros, esos cielos. Y en ese proceso, cuando él se permite hacer otra cosa distinta, él encuentra que ese peso que tenía internamente va sanando poco a poco. Ese peso va liberándose, ese peso se va como aligerando.
Y el estigma o el proceso de la guerra no es que pasó, no, jamás, sino es que se liberó, se soltó. Entonces, él ahí se percata o demuestra que es del proceso de dibujar, de pintar, de expresar otra perspectiva de lo que había pasado, lo ha aliviado. Después llega otra vez la Segunda Guerra Mundial y él pone en práctica los conocimientos que él había adquirido cuando estuvo herido en la primera. De allí, esos serían los primeros, son los primeros referentes, por decirlo así, o indicadores del arte terapia. Los pioneros, bueno, había que mencionar las figuras claves como a Margaret Naumbi y a Edith Cram, quienes integraron el arte terapia en la psicología. Nadie empieza a colocar el proceso de la arte terapia en la escuela y empieza a llamarle a acuñar lo que sería el proceso de arte terapia. Ella empieza a indicar a los niños, los más jóvenes, que empiecen a dibujar y ella puede ver que los muchachos cuando empiezan a dibujar y a crear su imaginario, aparte que se tranquilizaba, ella podía observar cosas interesantes en esos dibujos y podía conectarse con ese mundo inconsciente que estaban haciendo allí, ese mundo que no era tan parecido a los otros niños, aunque todos somos muy plurales, aunque todos los niños, niñas y adolescentes son totalmente distintos, hay algo, hay una línea que nos hace unos y que nos causa ruido cuando esos elementos son distintos de unos de otros. Entonces ella se va percatando, se va dando cuenta y va abordando los casos cuando los veía que estaban aflorando, ¿no? Unos casos que causaban ruido, que en psicología llamamos ruido, esas cosas que no me gusta, o eso que me dice, indaga más, muévete más. Por eso es que en psicología la llamamos ruido. Esos ruidos empezó ella a analizarlo y empezó también a percatarse que a través del arte terapia no solo las personas se relajan, las personas se sienten cómodas, sino que también puedo conectarme con algo más del consciente. Me puedo conectar con el inconsciente. Esos procesos de conectarme con el inconsciente ayuda a lo que sería a los especialistas en psicología a poder conectarnos y poder ver cómo yo desde mi accionar, desde mi experiencia, puedo conectarme con estos otros seres, puedo ayudarle. Entonces, el arte terapia desde la psicología no es solo dibujar, no es solo expresar momentos bonitos, no es solo conectarme y abrir mi interior desde las artes, va más allá. En psicología, el arte terapia utiliza las artes como elemento o como una herramienta. El arte, el dibujo, las líneas, la pintura, el color, los gráficos, eso yo lo utilizo como psicólogo como una herramienta para poder aplicar el proceso terapéutico, que es totalmente distinto. El solo dibujar, el solo crear cosas, no hace procesos terapéuticos. Eso hace procesos de relajación. Cuando ponemos a un niño, a un adolescente, a un adulto o a alguna persona que tenga TEA a hacer dibujos, estamos haciendo procesos de recreación, procesos de conexión con su yo interior, estamos haciendo procesos de relajación, pero no estamos estableciendo procesos terapéuticos. El proceso terapéutico es cuando el psicólogo empieza a aplicar técnicas que son específicas para poder aclarar y ver cosas que están pasando en ese momento de creación.
Es un poco más difícil hacer procesos terapéuticos con piezas que ya han culminado, pero eso no implica que no se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicarle? Que bueno, el arte terapia no es solamente dibujar. El arte terapia busca es establecer elementos terapéuticos. Podemos dividir el arte terapia en dos bloques. El primer bloque es con procesos artísticos, lúdicos, que puede ser dibujo o puede ser tridimensionalidad. Tridimensionalidad sería como objetos que se puedan ver desde cualquier parte o desde cualquiera de sus caras, o objetos dibujados. También podrían ser objetos decorativos, como pintar taza, hacer pulsera. Todo eso podría utilizarse como elementos de arte terapia porque se va a aplicar los procesos terapéuticos. Como les indiqué al principio, el arte terapia no es dibujar, el arte terapia no es hacer cositas bonitas, el arte terapia es aplicar los procesos terapéuticos, aplicar terapia. Entonces, es válido que podamos utilizar objetos cualquiera, puede ser dibujos, esculturas, pinturas, pero también artesanías, cosas que los niños puedan crear con sus manos, pulseritas, juguetes, pero que estén creados por ellos y que tengan ese proceso de arte. Entonces, hay una infinidad de cosas que se pueden crear, que los humanos podemos crear y lo podemos denominar arte. Y de todas esas infinidades de cosas se puede hacer procesos terapéuticos. Como lo había indicado, vamos a dividir lo que serían los procesos terapéuticos en dos bloques. Bloque 1 y bloque 2. El bloque 1 son los procesos artísticos que ya fueron creados. Ya el paciente agarró y lo creó. Eso pasa mucho cuando los especialistas, los psicólogos, atienden de forma online a través de esta herramienta. Como no podemos estar observando cómo es la evolución, entonces podemos mandar a hacer una pieza artística y después la evaluamos y en la evaluación hacemos procesos terapéuticos. También puede ser que el paciente es un artista y hizo el trabajo en sus procesos creativos y no estaba el especialista allí y el especialista después llega, ¿no? Entonces uno puede hacer el proceso terapéutico con esa pieza artística. O alguien que lo realizó sencillamente en un espacio tranquilo, no sé, en la naturaleza, en la playa, en una montaña. Entonces crearon esas piezas y esa misma pieza la quiere analizar, quiere hacer procesos terapéuticos con ella. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo más importante en el arte terapia es el método socrático, es el arte de preguntar, el arte de explorar, de indagar, de curiosear. Yo siempre digo que es como que si uno tuviera una cucharilla de esas pequeñitas, como de dulce, más pequeñitas, como de esas que le dan para el azúcar, y empezamos a escarbar con esa mini cucharita en el consciente, vamos sacando hasta poder llegar en algo que se llama el inconsciente. Cuando llegamos allí y empezamos a escarbar, nosotros, los especialistas, no nos damos cuenta qué es lo que estamos encontrando, pero sí el paciente. El paciente se puede escuchar, se puede percatar, se puede dar cuenta de cosas maravillosas que van a ser útiles para él. Entonces, esto es cuando se trabaja cuando la pieza artística está terminada. Pero ¿cómo pasa con el mundo del TEA? ¿Cómo pasa con una persona que tiene TEA o que está en el trastorno del espectro autista? Para ellos, conectarse con los otros algunas veces es un poco complicado, ¿no? Porque no tiene los elementos comunicacionales, como sería lo que se expresar sus emociones en ocasiones, o expresar lo que sienten, o relacionarse un poco, algo que muchos conocemos. Pero eso no quiere decir que no tengan conexiones o que no sepan o no sientan las emociones. Eso es algo que no es cierto.
Ellos pueden realizarlo. Lo que pasa es que les cuesta, o posiblemente les cueste, procesos de comunicación, de interpretar el mundo tal cual como ellos lo viven y como los otros lo viven o lo manejan o lo escuchan. Entonces, el arte terapia nos ayuda a tener una nueva conexión, porque en el proceso del preguntar, indagamos y el paciente se escucha, escucha sus conceptos, rompe los esquemas que puede tener de ese concepto específico, se rompe el concepto y puede entonces, o podemos abordar desde otras perspectivas, podemos abordar desde otras circunstancias. En arteterapia no es tanto el alcance que pueda tener el especialista. Lo más importante es que el paciente pueda identificar lo que tiene que identificar. ¿Qué es? No lo sabemos. Es increíble, pero nosotros, los especialistas que trabajamos con arteterapia, tenemos un enfoque, pero el enfoque es que el paciente pueda descubrir lo que tenga que descubrir. Que el paciente pueda indagar en lo que tenga que indagar. Y después de allí, después que él sí ya identifica qué es lo que está pasando, desde allí empezamos a explorar a la horizontal. O sea, encontramos lo que se tenga que encontrar y después empezamos a indagar horizontalmente para que el paciente pueda entender el por qué surgió esa emocionalidad de su inconsciente y pueda trabajarlo. Entonces, desde allí seguía cuando las piezas artísticas ya están realizadas. Ahora, el otro bloque es cuando las piezas artísticas se están creando en presencia del especialista. Cuando hacemos este proceso, los procesos terapéuticos son más evidenciales. Hacemos el mismo método socrático, pero también podemos realizar reestructuraciones cognitivas. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Bueno, la reestructuración cognitiva busca cambiar lo que en un principio era distinto. Había una cosa, pensamiento X, que estaba constantemente o un concepto que ya tenía predestinado al paciente y posiblemente que no era la mejor opción o la mejor descripción de ese concepto de ese paciente y necesitamos cambiarlos. Entonces, la reestructuración cognitiva busca la sustitución de una información por otra para que esta información pueda primero instaurarse y cambiar los procesos de cómo el individuo puede observarse, cómo se ve él. Al cambiar la forma de cómo nosotros nos vemos, hay la posibilidad de que cambiemos nuestro comportamiento. Entonces, la identidad cambia en el proceso narrativo y cuando la narrativa cambia, la identidad se adecua y estos dos elementos posiblemente hagan la transformación del comportamiento. Es como que la teoría, ¿no? Los procesos teóricos de la arteterapia, que también se maneja muchísimo con lo que sería el método socrático y con las terapias narrativas. Ahora me preguntarán, ajá, bueno, ya tú me estás diciendo que el arteterapia no es solamente pintar, también es hacer terapia y que tú haces el proceso terapéutico con el método socrático, con las terapias narrativas y con la reestructuración cognitiva. También hay otro elemento que se llama la triangulación. La triangulación se maneja mucho con la transferencia y contratransferencia. Son elementos que utilizan los psicólogos para poder dialogar y establecer una comunicación directa, pero no con el paciente, sino con la pieza artística que se está evaluando. En arteterapia hay 3 individuos principales que interactúan. Está el paciente, está la pieza artística y está el terapeuta.
Cuando el paciente crea, dibuja o interviene el arte, la pieza artística, el terapeuta puede preguntarle a la pieza cualquier cosa. Es decir, yo le puedo preguntar a la pieza artística, ¿qué eres? O puedo decir, pieza artística, eres fea. O puedo decir, pieza artística, me causas incomodidad. Y eso no debe molestar al paciente, porque yo no estoy diciendo, paciente, me estás haciendo incómodo. Yo estoy indicando es pieza artística y el paciente es ajeno a ella, está extra, está fuera. Entonces, cuando yo le hago la pregunta al objeto, estoy exteriorizando al paciente y el paciente puede defender la pieza artística, puede hablar por ella, puede opinar por ese proceso, pero no se debe sentir juzgado, porque yo no le estoy preguntando a él, le estoy preguntando a la pieza. Claro, estos procesos que se llama la reestructuración cognitiva se le explica a nuestro paciente antes de empezar la sesión, ¿no? Y cuando vamos a explicar lo que es el arte terapia. El arte terapia es un proceso terapéutico y tiene una estructura que es cliente-terapeuta. El terapeuta le dice al cliente que hay un tiempo, le pone unas normas, le pone una estructura, hacemos algo que se llama el encuadre terapéutico. En el encuadre terapéutico está el tiempo que vamos a estar juntos, qué herramientas vamos a utilizar, cómo se van a utilizar estas herramientas. Se habla de la triangulación terapéutica, se habla del método socrático, se habla de la reestructuración cognitiva, se habla de las sesiones, cuántas sesiones vamos a tener y cuándo nos vamos a ver, ¿no? Cuándo nos vamos a conectar cada una de esas sesiones. ¿Qué número de sesiones? Bueno, eso depende del paciente y depende también del tema que se vaya a abordar. Yo me manejo con el arte terapia, pero también la manejo con las terapias breves. Y las terapias breves indican que no pueden ser más de 10 sesiones. Entonces estaríamos hablando como un aproximado de 3 a 10 sesiones. Depende lo que se tenga que trabajar y lo que se pueda identificar en los procesos del arte terapia. Generalmente las consultas de arte terapia duran de 1 hora a 1 hora y 15 minutos. Se debe de presentar semanal o quincenal para que se vea continuidad en los procesos lúdicos. Se trabaja con elementos artísticos como los colores, como papeles o lienzo o hay momentos que también uno puede trabajar con cualquier elemento, ¿no? Puede con bizcocho. Cuando yo digo bizcocho son como estos muñequitos, estas cerámicas que se pintan. Pueden trabajarse con cerámica, con cesta, con cualquiera de las diferentes denominaciones de las artes. Pero, el especialista, el psicólogo, debe de conocer del elemento artístico. Porque si usted lo va a hacer con teatro, yo debo de conocer de teatro. Si yo voy a hacerlo desde la cerámica, bueno, posiblemente debo de conocer cómo son los elementos para pintar una cerámica. Pero si lo voy a hacer de las danzas, yo necesitaría saber de danza. Entonces, no es, quiero aclarar esto para los psicólogos y colegas que me estén escuchando, no es que el psicólogo tiene que ser un artista, no, para nada. Pero sí tener conocimiento del arte que estás utilizando como herramienta. Por respeto a la misma pieza artística, al arte y a nuestro paciente. Entonces, debemos de manejar o por lo menos conocer qué proceso artístico es el que yo estoy manejando. Yo recomiendo los dibujos. Principalmente yo recomiendo dibujos ya guiados, puede ser las mandalas, para evitar con los psicólogos, importante, esto con los psicólogos, para evitar con los psicólogos hacer test proyectivos. Nosotros no, en arte terapia no se hacen evaluaciones proyectivas de ningún tipo. No nos interesa. Nos interesa es escuchar con nuestros oídos a nuestro paciente, solamente.
No hacemos test proyectivos, solamente hacemos escucha, escucha activa. Y muchas veces no escuchamos lo que tenemos que escuchar, pero no es importante que nosotros escuchemos. Lo más importante es que el paciente se escuche. Entonces, en arte terapia lo que se busca es que el paciente verbalice, hable. Y en su hablar, él se va a escuchar. Eso es lo primordial, lo que siempre buscamos en el arte terapia, que el paciente pueda verbalizar, que pueda escuchar y aprender lo que tenga que aprender. Entonces, los procesos de arte terapia tienen una estructura, tiene un encuadre terapéutico, tiene un tiempo determinado, puede usar cualquier tipo de arte, pero también el especialista debe saber qué arte es la que está utilizando. Y sobre todo, debe de informar a su paciente qué es lo que se va a hacer, qué se va a trabajar y para qué vamos a trabajar. También en esta parte me gustaría resaltar cuáles son los beneficios de la arteterapia en el TEA. Bueno, uno de los principales beneficios de la arteterapia en el TEA es la expresión emocional, ya que permite a los individuos expresar sus sentimientos que pueden ser difíciles de verbalizar. Recordemos que en el TEA algunas veces es un poco difícil hacer esa verbalización. Entonces, el arte terapia les permite a ellos expresar de una forma más directa, más clara, lo que serían sus emociones, sus sentimientos. También desarrollar habilidades sociales. Fomenta la interacción y la comunicación entre los pares. Podemos ir entrenando a través del mismo arte terapia esa socialización entre los pares. Esto es importante si vamos a trabajar en terapias grupales con arte terapia, deben de manejar por lo menos deben tener el mismo hilo o deben estar todos conectados con la misma intención. Es decir, si vamos a trabajar con la población del TEA, podemos trabajar con un grupo de TEA. Máximo, no es en grupos muy grandes, ojo, puede ser grupos de 4 o 5 personas como máximo, pero también podemos trabajar con toda la familia. Eso es hermoso cuando trabajamos con la familia que está a donde está inmerso, a donde está viviendo la persona que tenga TEA. Entonces, así se puede trabajar también con arte terapia y desarrollamos sus habilidades sociales. Fomentamos la interacción y la comunicación entre ellos. Otra de los beneficios que trae trabajar en la arte terapia es mejorar la motricidad fina. A través de actividades artísticas se puede desarrollar las habilidades motoras. Empezamos, por ejemplo, a dibujar con los dedos, después con las manos, pero no es solo hacer dibujos, sino mientras están haciendo el proceso de dibujar, bien sea con las manos o con un pincel. Cuando digo las manos es que se mojan los deditos y empiezan a dibujar con los deditos. O agarran un lápiz, un pincel y empiezan a hacer procesos. También me gusta trabajar mucho con recortes, con algo que se llama el collage, en donde van recortando y pegando y haciendo cosas bastante interesantes. Entonces, desarrollar esas habilidades motoras ayuda a que el individuo pueda tener esa capacidad del manejo de las pinzas, de las manos, del manejo de cortar y pegar cosas y poder fomentar esos procesos de motricidad. También reduce los procesos de la ansiedad. Los procesos creativos pueden ser calmantes y ayudan a reducir el estrés, ya que pueden establecer y crear cosas, crear herramientas, crear volúmenes y contenido que primero les queda, van a tener la valía de que es un contenido hermoso, que me gusta aquí, cómo lo viven, cómo lo expresan, y segundo, que les hace los procesos de que ellos pueden crear, pueden tener, y los procesos ansiosos empiezan a disminuir cuando tenemos contenidos. Los procesos creativos pueden calmar y ayudar a reducir los procesos de estrés. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que utilizamos en arte terapia? Bueno, las técnicas más comunes es el dibujo, la pintura, la escultura.
escultura con arcilla, se maneja muchísimo. El collage, como le dije, o el collage, como se escribe, es recortar papelitos y pegarlos. Eso a mí me encanta y tiene un proceso de motricidad fina espectacular. Y las actividades de manualidades. Por eso que les indiqué hacer una pulsera, coser un muñeco o una muñeca de trapo, son herramientas o son técnicas comunes en el proceso de la arteterapia. ¿Qué recomendaciones podría yo indicar para implementar el arteterapia en los TEA? Bueno, uno de los principales, o la principal recomendación es crear un entorno seguro. Asegurarse de que el espacio sea acogido, libre y que no tenga este proceso de distracción, es decir, que no tenga tanto por menos pinturas o cosas que causen ruido o casos que cuando yo digo ruido, bueno, que no vean, o sea, tantos objetos vistosos que puedan causar a nuestro paciente esa incomodidad o ese proceso de querer indagar, investigar, averiguar. Entonces tienen que ser lo más libre de distracción posible. Los especialistas que quieran trabajar con arteterapia en la población del TEA, entonces debemos de tener espacios minimalistas, que no tengan tanto contenido, que no tengan, porque para poder evitar los procesos de distracción. También adaptar a las actividades, ¿no? Considerar las habilidades y las referencias individuales de cada persona y elegir las actividades artísticas que estén más diseñadas a nuestro paciente cliente. En ocasiones, pues, tal vez al paciente no le gusta sentir la sensación de la pintura en sus dedos o la grumosidad de la pintura en el pincel o lápiz, entonces no deberíamos trabajar con ese paciente pintura o óleo. Podríamos trabajar, bueno, también el olor, ¿no? Si lo tolera o no lo tolera. Podríamos trabajar con dibujos, con colores, con marcadores, con papel. O sea, habría que adaptar la actividad a nuestro paciente. Fomentar la autonomía, eso es fundamental. O es algo que en arteterapia se llega a alcanzar, pero mira, rapidito. Permite que los participantes elijan sus materiales y temas para fomentar la autoexpresión. Entonces, la autonomía va de la mano de la autoexpresión, ¿no? Cómo ellos se expresan, cómo ellos pueden identificar, mira, yo quiero trabajar con esto, quiero hacer esto, quiero lograr lo otro. Y eso es genial. Nosotros, para eso, en la arteterapia lo permite. Porque nosotros lo que vamos a hacer es preguntar, es el arte del preguntar. Preguntamos qué, preguntamos cómo y preguntamos para qué. Esas son las tres principales preguntas de la arteterapia en método socrático. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Puede ser una estructura, pero también podemos empezar desde el cómo, del qué y para qué. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Para qué lo vas a hacer? Y por qué lo vas a realizar. También incluir a los padres y a los cuidadores es importante en los procesos de arteterapia. Involucrar a las familias en los procesos terapéuticos puede mejorar los resultados. Establecer que ellos puedan visualizar, cuando digo ellos, las familiares, ellos puedan visualizar e identificar cómo nuestro paciente cliente, con su familiar, se relaciona, se interconecta con el proceso artístico, cómo encuentra una voz y cómo puede ser escuchado constante o puede ser mejor escuchado. Entonces, incluir a los padres, los cuidadores, a los familiares es una gran herramienta que podemos utilizar en el mismo arteterapia. ¿Se acuerdan cuando les dije que podemos hacer terapia de arteterapia grupales con los padres o los compañeros de clase? Es bastante efectivo. Yo diría más que efectivo, es bastante eficaz. También tenemos lo que sería la capacitación continua, ¿no? O sea, establecer el proceso de arteterapia, hacer que el individuo pueda escucharse, pueda expresarse, pueda aprender y nosotros, los terapeutas, los psicólogos,
principalmente los psicólogos, podamos hacer la reestructuración y los cambios conductuales que nosotros podamos haber identificado y que necesitan ser cambiados, eso nos garantiza que nuestro paciente, cliente, puede insertarse en el campo social y hasta laboral. Entonces, la capacitación debería ser continua, constantemente, no tal vez todas las semanas, pero sí cada 3 meses, una cosa. O sea, un contacto visible y completo para que el paciente no se sienta primero abandonado y que pueda tener lo que serían los procesos artísticos a su disposición. Entonces, me gustaría invitar a los participantes y todos los que estamos aquí, escucharlos sobre qué creen o cómo se sienten al hacer esta pequeña introducción de la arteterapia en el TEA y cómo ella puede ayudarnos a conectarnos y a entender un poco más a nuestros familiares, nuestros pacientes, a nuestros amigos, al proceso, a las personas que están en lo social, que están bajo este espectro autista. Es importante identificar, más que identificar, es importante reconocer que los procesos artísticos y lúdicos son herramientas fundamentales para esa interacción social y esa interacción de los humanos con sus pares, con los otros humanos, indiferentemente cuáles sean sus condiciones, sus géneros, sus razas, sus colores, o la forma como ellos vean el mundo. Lo importante es vernos como nuestros pares, ver que ellos son como nosotros, que no tanto eso como nosotros, porque cuando decimos nosotros estamos colocando a otros, que no hay unos ellos ni hay unos nosotros, somos todos. Y que los procesos artísticos tienen un solo lenguaje. El lenguaje es que todo ser humano tiene la capacidad de crear. Todo ser humano tiene la capacidad de ser un artista. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos. Lamentablemente, no, por situaciones, ajenas a mi voluntad, no pude estar en directo, pero me encanta que estén conectados. Me gustaría escucharlos o leerlos y ver si el material o si la pequeña conversación que hemos tenido le ha sido útil no, si no le ha sido agradable, ¿no? Si ha sido efectiva y que tengamos esperanza a los procesos artísticos. El arte sana, el arte ayuda, el arte nos une. Y cuando digo sana, no quiero decir que las personas que están bajo el espectro autista no estén sanos, para nada. Hay autistas que hacen piezas artísticas increíbles, hermosas, y se ha considerado muchísimos artistas que posiblemente estuvieron bajo el espectro autista. Entonces, el arte del autismo no están alejados para nada. Y nos une a todos. El arte une a los pueblos, a los géneros, a las comunidades. El arte une todo y es un hilo conductor hermosísimo. Bueno, me queda solamente despedirme, agradecerles por la conexión, agradecer al movimiento, agradecer a Piotr, agradecer a Marilena, agradecer a todos, cada uno de ustedes que se pudieron conectar. Gracias de corazón, se les quiere muchísimo y espero estar en constante contacto con ustedes para poder seguir abordando estos temas interesantes de la salud mental, de cómo nosotros nos podemos conectar con nuestros otros y ser uno. Bueno, soy Getúbal Álvarez, psicólogo, maestrante de psicología clínica y como siempre digo, sobre todo, humano.
Gracias por conectarse, los estoy leyendo y estamos en contacto. Ahora le doy el pase, como dirían los locutores, a mi compañero para que pueda continuar esta hermosa jornada, este espectacular trabajo que hoy estamos realizando para ustedes, por ustedes y con ustedes. Gracias y hasta luego. Ha sido un placer la intervención del licenciado Geigol Álvarez. Lo tenemos en el chat. Quien desee realizarle alguna pregunta, quien desee compartir alguna inquietud, bienvenido sea, porque está en disponibilidad ya de poder responder todas las inquietudes que se hayan generado.